Por un lado, antes de comenzar, agradecer a la Casa Nacional del Bicentenario por darnos tan generosamente el espacio y la posibilidad de que Fernando Hernández pueda compartir la experiencia de la Universidad de Barcelona y todo el desarrollo y investigación que está trabajando, a Liliana Piñeiro, que ya se presentó, a Adriana Ponzo, a Santiago Miró, a Pablo Montiel y a Leandro Alonde. También quiero agradecer al Instituto Nacional de Tiempo Libre y Recreación, que auspiciaron en la difusión esta conferencia, a Jorge, a Ana Laura, a Eva, y a Gladys y a Pía. También quería agradecer a la Universidad Nacional de La Matanza, que también auspiciaron en la difusión la conferencia, a Eduardo Romano, a Aníbal Vinasco y a Mario Curcun. Y también a algunas colegas que también colaboraron en la difusión de esta conferencia, a Patricia Berlicheski y a Laura Bianchi. Bueno, muchas gracias. Y ahora quiero presentar a Fernando Hernández. Es un gran placer tenerlo acá con nosotros. Es una gran alegría poder compartir este espacio. Y bueno, voy a comentar muy sintéticamente el currículum, porque después va a hablar de esto también en la charla. Podemos decir que es catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, doctor en psicología, formador de profesores y profesoras de todos los niveles educativos y especialista en procesos de innovación y cambio curricular en educación artística. Es autor de muchísimas publicaciones, como por ejemplo Para enseñar no basta, Con saber la asignatura, de Editorial Paidós, la organización del currículum por proyectos de trabajo, currículum, cultura y arte, educación y arte, educación y cultura visual, entre otros. Y también integra el grupo Esbrina, que significa indagar en catalán, que investiga sobre las subjetividades y culturas contemporáneas, y también es codirector del Centro de Estudios sobre los Cambios en la Cultura y la Educación en el Parque Científico de Barcelona. Bueno, le damos la bienvenida a Fernando Hernández. Bueno, buenas tardes. A las personas de la otra sala ya me he presentado. Me gustaría poder generar ahora un clon que pudiese ir al otro lado y poder estar en los dos lugares, pero bueno, tengo la investigación hacia la mitad y lo que no quería media parte aquí y otra media parte allá, pero en todo caso, si al final les apetece que conversemos, entonces lo que haré será estar una parte de la conversación aquí y otra parte con las personas que amablemente están allá, ¿no? En todo caso, en la otra sala me siento que estoy en YouTube y puede ser divertido, ¿no? Bueno, yo les tengo que confesar una cosa, que el primer sorprendido de la tarde soy yo, porque yo he venido a Buenos Aires de acompañante para una persona que tenía una intervención en la Feria del Libro y me dijo, bueno, pues si quieres venir, digo, pues yo voy. Y entonces, le escribí a Vali, que la conozco porque le oriento en su tesis doctoral, digo, mira, estoy ahí, si quieres que hagamos algo, un encuentro con un grupito de personas y tal. Y bueno, y el encuentro con un grupo de personas ya están viendo lo que es, o sea que la verdad que estoy impresionado de su expectativa, o sea, lo que me encantaría es de saber por qué cada uno de ustedes está aquí esta tarde y por qué frente a este título han decidido dedicar su tiempo y venir, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya que están aquí, lo que voy a intentar es que se lo pasen bien, que se lo pasen lo mejor posible, ¿no? Entonces, como la mayoría de las personas han venido aquí solo por un título, que había y que se colgó en la web, el próximo encuentro no hay que colocarlo en la web, porque esto no puede ser, la web es peligrosa, y menos si sale en las páginas de Clarín del domingo, mucho más peligroso todavía. O sea, esto clandestino, cada uno de voz a voz e ir así, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar presentándome, ¿no? Algo que ha dicho Vali, a alguna persona le ha podido sonar extraño, ¿no? O sea, yo doy clases en la Facultad de Bellas Artes, pero yo soy doctor en psicología. Entonces siempre me preguntan, ¿qué hace un doctor de psicología en la Facultad de Bellas Artes? Y siempre lo que me preguntan es, ¿tú pintas? Digo, no, yo no pinto. ¿Tú dibujas? No, yo no dibujo. ¿Pero qué haces en la Facultad de Bellas Artes? Y yo digo, pasármelo bien.
Y esto de que a uno le paguen por pasárselo bien, es un placer. Y cuando me dicen, ¿por qué no te vas a dar clase a educación? Digo, ni loco voy yo a dar clases a educación. ¿Por qué no te vas a dar clase a psicología? Ni loco voy a dar clases a psicología. Yo doy clases en Bellas Artes que me lo paso bien. Y además estoy con gente que me permite inventar, que me permite que mis cursos no se repitan nunca, que cada año sea una aventura, porque enseño conocimiento inútil. Y el conocimiento inútil es fantástico, no tener la responsabilidad de que tienes que enseñar algo que sea útil. No. Claro, que no es tan inútil, porque nos hace mejores personas. Y entonces eso a mí es una cosa que me fascina. Porque yo les digo a los estudiantes, hacemos un curso de psicología para ustedes, para que ustedes hagan el uso que quieran del curso. Y entonces ellos se dan cuenta que eso afecta a sus vidas. Y tener la oportunidad de trabajar conocimiento inútil, pero que afecta a nuestras vidas, creo que es algo que nuestra sociedad de la eficacia está perdiendo. Entonces yo me reúno con los estudiantes para pensar, para indagar las cosas que nos preocupan, que nos interesan. Hay una de las asignaturas que yo enseño, que les digo a los estudiantes, ¿cuánto tiempo llevan aprendiendo? Me dicen 15 años, 17 años. Y siempre ha habido alguien que ha decidido por ustedes lo que tenían que aprender, ¿verdad? Y me dicen, sí. ¿Qué les parece si este año deciden ustedes lo que quieren aprender? Y se asustan. Les da un pánico terrible. Nos dedicamos 3 semanas a que se lo crean. Es posible decidir lo que uno quiere aprender. Y cuando la aventura comienza, el viaje es fascinante. Entonces, claro, yo tendría que pagar por aprender. Y entonces lo que quiero compartir esta tarde es lo que estoy aprendiendo. Y entonces, como me han invitado a su casa y no me conocen, lo primero que voy a hacer es presentarme. Esto es un dibujo que me hizo un estudiante en clase. A veces llega y dice, toma un regalo para ti. Yo digo, pues qué bien. Pues para una presentación. Este es el lugar donde yo trabajo. Este es el lugar de mi mesa. Un día les invito a que hagan una investigación sobre sus mesas de trabajo, sobre el espacio que les rodea. Hay algún investigador que lo ha tomado como foco y ha dicho que las mesas de trabajo, el lugar donde nos ubicamos, dice más de nosotros que lo que nosotros mismos decimos. Yo, cuando tuve en mi vida, yo he recibido muchísimos regalos. Yo creo que esta tarde también es un regalo, que ustedes estén aquí es un regalo. Pero cuando yo acabé de estudiar psicología, hubo un psicólogo social que desafortunadamente murió hace unos cuantos años. Yo era muy joven, tenía 24 o 25 años, y me dijo, Fernando, ¿a qué quieres dedicar tu proyección social? Digo, ¿mi proyección qué? Dice, claro, tú has estudiado psicología para tener una proyección social. Yo digo, pues no lo había pensado. Y entonces me di cuenta que la educación era el lugar donde yo podía tener una proyección social, podía desarrollar un proyecto político-pedagógico. Y esto lo intuí con 24 años. Y entonces una cosa que me comenzó a preocupar, coincidiendo con la reforma del año 90, que tanto afectó a su país por la nueva conquista de los españoles de Argentina, de Santillana, el desembarco de los parámetros de los diseños curriculares, el constructivismo, la teoría de la elaboración, todo ese tipo de cosas. Era una música que a mí no me sonaba. Y entonces a mí lo que me preocupaba era cómo en la escuela se puede aprender a relacionar y dar sentido. Y entonces comencé a indagar en eso. Escribí un artículo que se llamaba Aprender a globalizar, y un día estaba en un despacho en el Instituto de Educación, que en aquel momento yo colaboraba con ellos, y entonces me dijeron, mira Fernando, tienes una visita. Hay un grupo de maestros del ciclo medio, en la época que va de los 8 a los 10 años, que quieren hablar contigo. Digo, y entonces entraron y me dijeron, nos gustaría que nos ayudases a ver si en nuestra escuela estamos enseñando a globalizar. Responder a esa pregunta me llevó 5 años. Pero el resultado fue el libro este que tienen en la derecha,
que es un libro que ha tenido mucho impacto en muchas escuelas, en muchos lugares, que es la organización del currículo mediante proyectos de trabajo. Que lo que plantea es que la escuela no se organice a partir de disciplinas, a partir de materia, sino de temas de investigación, no de unidades didácticas. Y los temas de investigación entendidos de una determinada manera, como proceso de indagación, basado en la escucha del niño, de la niña, como un proceso de relación en el que tú también aprendes, etc. Y como esto, desafortunadamente, se convirtió en una receta de qué sabes, qué quieres saber, un índice, etcétera, etcétera. En el año 2008, otra editorial volvió a publicar el libro y escribimos un prólogo de 25 páginas diciendo que eso no era lo que nosotros queríamos y contando lo que habíamos hecho durante todo ese tiempo a pesar de la reforma. Entonces, en medio de esto, a mí algo que me interesa es que mi interés principal no son las imágenes, a pesar de que trabajo en la cultura visual. Mi interés principal no es la educación de las artes, a pesar de que me interesa profundamente. Mi interés principal es construir otra escuela. Porque considero que la escuela en la que hoy vivimos no es una escuela que responde para los individuos que hoy están en la escuela. Y en eso me estoy afanando desde principios de los años 80. Entonces, para representar visualmente la metáfora de esa escuela, tomé la portada del diseño curricular de Inglaterra del año 2000. Y no sé si les llama la atención algo, pero creo que fue el inconsciente de los planificadores que les llevó que en la portada colocasen cuadritos. Yo creo que este es el diseño de nuestras escuelas, son cuadritos, y hay que transitar por cuadritos. Pero alguien se dio cuenta que los cuadritos no nos permiten aprender con sentido. Alguien se dio cuenta que quizás los cuadritos estaban bien cuando se sabía lo que se necesitaba aprender para transitar por el mundo, pero hoy quizás los cuadritos nos sirvan como base, pero la pregunta es ¿qué hacemos con los cuadritos? Y entonces, en el año 2008 hicieron un nuevo diseño curricular, hicieron esta portada, y cuando la vi digo, wow, esto es. Luego lo han complicado en exceso. No les cuento el interior. Pero lo que me gustaría es que me acompañen, si quieren, en un trayecto que va de los cuadritos a las relaciones. En un trayecto que va de lo que se aísla, del especialista, a un proyecto de escuela donde intentamos que todo esté relacionado, donde los alumnos no están clasificados por edades, ni están cerrados por grupos de aula, ni están en manos de un solo maestro, sino que la escuela es un lugar apasionante, donde nosotros también estamos implicados, no en un proyecto de información, sino en un proyecto de saber. Hace poco hemos acabado una investigación sobre la relación de los jóvenes que abandonan la secundaria con el saber. No les hemos planteado con la información ni con el conocimiento, sino con el saber. Porque esos jóvenes a los que decimos que no tienen saber. Y una cosa que nos hemos dado cuenta es que el saber es aquello que nos implica a nosotros. Y yo me he preguntado cuántas cosas que hemos aprendido en la escuela nos implican a nosotros como sujetos. Por ejemplo, cuando se vayan esta tarde, los de esta sala, los que están fuera, etc., si hay algo que no ha conectado, que no han aprendido de ustedes mismos, han perdido el tiempo. Entonces, para mí la pregunta siempre es, cuando salgo de la escuela, ¿qué he aprendido hoy? Durante una serie de años, a los estudiantes, cuando acababan, le decía, ¿qué te llevas esta tarde? Y me decían, apuntes. Hasta que un día, yo no les decía nada, si se llevan apuntes, perfecto. Hasta que un día hicieron el clic y me dijeron, ahora entendemos que nos tenemos que llevar otras cosas. Entonces, piensen ustedes qué se llevan cada día y qué dejan cada día. Porque si no se llevan nada, ha sido un día perdido. Entonces, lo que me preocupa es cómo pasamos de un conocimiento hecho en cajita a un conocimiento en relaciones. Y en medio de esto, aquí es donde yo estoy trabajando ahora con las escuelas. Este es el proyecto de escuelas con las que yo trabajo.
Este es el proyecto de escuela que define nuestras criaturas de educación infantil, pero también de primaria. Y entonces lo que les enseñamos es a relacionar y ver que aprender sobre Mazorca tiene una relación con el mundo, tiene una relación con el lugar donde vivimos, pero no somos nosotros los que le decimos las relaciones. Ellos aprenden a autorizarse a que se pueden establecer relaciones. Este es el tipo de currículum en el que yo estoy trabajando y el tipo de escuela en el que yo estoy trabajando. Pero en medio de eso, a principios de los años 90, en el año 93, cuando yo comencé a trabajar en la Facultad de Bellas Artes en el año 81, y comencé a trabajar en la Facultad de Bellas Artes en el año 81 porque, no se lo digan a nadie, yo hice mi tesis sobre psicología ecológica. No me piden que se los cuente, pero era interesante la psicología ecológica. Y entonces, cuando se creó la Facultad de Bellas Artes como universidad, que fue en el año 76, entonces una de las cosas que los colegas decidieron que para que fuese facultad tenían que entrar las ciencias sociales. Entonces, a mí me llamaron y dijeron, ¿quieres venir a dar psicología ambiental? Y yo fui a la facultad a dar psicología ambiental. Y a los estudiantes no les interesó nada la psicología ambiental. Pero entonces, claro, dije, pues si no les interesa, yo tengo que saber lo que les interesa, porque no es problema de ellos, es problema mío. Y entonces comencé a construir una forma de relacionarme con la psicología que a ellos les permitía construir sus proyectos artísticos a partir de que trabajaban conmigo. Y desde ahí, bueno, han pasado muchas cosas que no les cuento. Pero bueno, pero alguien me dice, pero te tienes que vincular a un área curricular. Y yo dije, ¿y eso qué es? Claro, no me iba a vincular a dibujo, porque era una estafa, ni a pintura. Entonces, me dice, hay un área que se llama didáctica de la expresión plástica. Yo digo, qué interesante, didáctica de la expresión plástica. Claro, sabía lo que era por la escuela, pero siempre me había chocado que se llamase didáctica de la expresión plástica, porque eso es una concepción de la educación. ¿Y cómo podemos vincular una concepción de la educación a un planteamiento de currículum? Bueno, eso es otro tema. Pero entonces, digo, no, pues yo me vinculo por esto. Pero entonces me digo, ¿por qué te vas a vincular por esto? Digo, porque nadie se interesa por la educación de las artes. Y si nadie se interesa por la educación de las artes, aquí hay un filón. Aquí hay un camino para explorar. Entonces, comencé a meterme en la educación de las artes, organicé 6 libros sobre historia de la educación artística, me metí en montones de proyectos, en miles de fregados, mucha gente se enfadó conmigo porque no era del área, pero seguí adelante y en el año 94 pedí un sabático y me fui a Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos comencé a ver que comenzaba a sonar otra música. Ya la gente no estaba hablando de expresión, que la gente ya no estaba hablando de lo que en Estados Unidos se llamó DBAE, que era el currículo basado en las 4 disciplinas del arte, que en Brasil se ha llamado la metodología triangular. Y entonces digo, ¿y qué otra música está sonando? Y la música que estaba sonando es que comenzaba a emerger un nuevo campo de estudio, que se llamaba el campo de estudio de la cultura visual. Y que comenzaba a cuestionarse la historia del arte como historia de un conocimiento basado en el conocimiento experto, que se comenzaba a hablar de la historia cultural del arte, que el postestructuralismo estaba comenzando a colocar la idea del sentido, de la significación, que el psicoanálisis lacaniano estaba introduciendo una serie de conceptos que también eran muy importantes, sobre todo la idea del sujeto, y cuál es el papel del sujeto que mira, y no solo el conocimiento que tiene. Y entonces yo dije, si esto está pasando, ¿por qué no llevamos todo esto a la educación? Pero bueno, también había otra historia. Yo en el año 81 trabajaba como psicopedagogo en un ayuntamiento, en una municipalidad, y entonces el ayuntamiento en ese momento era un ayuntamiento comunista y decidieron que fuésemos a visitar en ómnibus, fuésemos a Italia a visitar ayuntamientos comunistas también, donde estaban desarrollando proyectos educativos interesantes. Allí es donde conocí a Tonucci, por ejemplo, pero allí conocí las escuelas del Reggio. Cuando vivía en Malaguzzi y cuando no se había transformado en una multinacional gobernada por Estados Unidos.
que sigue siendo muy interesante, pero ya no es lo mismo. Yo puedo ver los niños, estar con ellos, ahora ya no se pueden ver los niños, no se puede hacer nada. Y hay que pagar además $500 por visitarlos. Hay que pagar. Sí, $500 además. Entonces, yo cuando volvía en el ómnibus desde Reggio, pensaba, ¿por qué lo que esta gente está haciendo en la escuela infantil no lo hacemos en primaria, en secundaria y en la universidad? Y me lancé a ese proyecto, un proyecto de vida. Se lo digo para que conecten los proyectos de trabajo, las visitas y el viaje a Estados Unidos. Entonces volví de Estados Unidos y escribí un artículo que se publicó en el 94 en esta revista, se llamaba La necesidad de repensar la educación de las artes. Y hubo un montón de gente que se enfadó conmigo. Me dijeron, pero ¿de qué vas? Esto no puede ser. ¿Cómo lo que nosotros estamos haciendo ahora que estamos reivindicando el lenguaje del arte, la línea, el punto, el equilibrio, la forma? Tú vienes a decir que eso no sirve. Si hemos dedicado nuestra vida, digo, no, que sí sirve. Se puede tomar cualquier camino, pero lo importante es que uno sepa las consecuencias. Lo importante es que uno sepa qué tipo de sujeto crea con este camino. No todos los caminos son legítimos, pero no podemos ser ilusos. Y tenemos que saber las consecuencias del camino que tomamos. Yo me defiendo si la educación tradicional, que no sé muy bien lo que es, o la constructivista es la mejor, no. Yo lo que planteo a cualquier educador que decida y que se plantee cuál es el efecto que eso tiene y qué tipo de sujeto conforma. Entonces, a partir de ahí, decidí que yo tenía que ordenar todo eso y escribí este libro. Y entonces comencé a recibir correos electrónicos de gente que no tenía, era los inicios, de gente que no tenía nada que ver con la educación, y me decía, ya era hora que alguien escribiese un libro de educación artística que lo pudiésemos entender cualquier persona. No sé si eso fue un halago, pero me llegaba gente de tecnología, gente de vida, y me decía, interesante eso, nunca lo habíamos pensado así. Y entonces este libro fue increíble, porque un libro de educación artística publicada por una cooperativa de maestros se agotó en menos de un año. Entonces pensé, algo has escrito que es interesante. Y entonces, ¿qué fue lo que escribí? Lo que escribí es que cuando yo voy a la escuela y me encuentro con esto en las paredes, digo, es genial. Es genial. Y la escuela te da gusto verla. Pero, como dicen en inglés, and so what? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Esto no es una escuela, esto es una escuela de este año. Es una de las escuelas a las que yo acompaño. Y esto es lo que está sobre las paredes. A mí me parece genial, ¿eh? O sea, no lo critico, pero lo que yo me planteo es ¿qué problemática estamos trabajando en eso? ¿Qué viaje, qué relaciones nos permite establecer? Cuando yo tengo los techos llenos de esto que es muy bonito y que lo puedo vincular con prácticas de artistas, etcétera, etcétera, y que me parece una experiencia muy interesante, yo me planteo, ¿cómo está ayudando a dar sentido a las criaturas al mundo en el que están viviendo?